Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Achuel y en nombre de Digimed les doy la bienvenida a este ciclo de webinars gratuitos que hemos empezado a desarrollar hace algunas semanas. Agradezco la participación de cada uno. Tenemos un número de inscriptos bastante interesantes. Veo algunos nombres conocidos y algunos no, así que si me permiten, en dos palabras quiero hacer un pequeño resumen de la empresa para aquellos que no la conocen. Digimed es una empresa, una firma nacional que tiene 27 años de trayectoria. Fue fundada en el año 1993 por el ingeniero Schneider y Frascarelli, y nos dedicamos a la comercialización de equipos de ecografía. Representamos a Mindray oficialmente y cubrimos todo el territorio nacional desde las 3 sedes que disponemos. Una de las sedes se encuentra en Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también tenemos sucursales en Córdoba y Rosario. Actualmente me encuentro justamente en lo que es el showroom de Casa Central, el showroom de la sede de Buenos Aires, y desde aquí vamos a estar transmitiendo y compartiendo este webinar. Hemos visto, digamos, a lo largo de estos años el desarrollo de Mindray y empezamos a comercializar la marca aproximadamente en el año 2007, y hemos visto cómo ha crecido exponencialmente en los últimos años, digamos, teniendo desarrollos en todos los segmentos. Los equipos que ven a mis espaldas forman parte del portafolio, digamos, que dispone Mindray, y estos equipos están disponibles para la prueba, digamos, para su prueba, para que puedan pasar, conocerlos, tanto en Casa Central como en Buenos Aires. El lema de la empresa ha sido pasión por el ultrasonido, y hoy me enorgullece presentar al doctor Eduardo Cubertino en el tema de la astografía tiroidea. El doctor es otro apasionado por el ultrasonido, así que le voy a dar la bienvenida. El doctor es jefe del Departamento de Imágenes del Hospital Nacional de Clínicas, es director médico del Centro de Estudios Ecográficos y es docente post-doc de la Cátedra de Imágenes de la carrera de Medicina de la Facultad de Medicina de Córdoba. Es un referente para nosotros en la astografía. Debo decir que empezamos a trabajar con él hace aproximadamente 3 años, y somos admiradores de su apasionado trabajo. Digamos, para nosotros es un verdadero placer, orgullo, digamos, y un gusto que nos damos que hoy Eduardo pueda sumarse a este ciclo de charlas. He tenido la oportunidad de presenciar 2 presentaciones, y en los 2 casos han sido muy buenas presentaciones, así que bueno, tenemos por delante una jornada más que interesante. Les voy a pedir que a medida que avance el doctor en su presentación, puedan escribir consultas en el medio de chat que tenemos en la plataforma, para que al final le dediquemos unos 15, 20 minutos aproximadamente a responder esas consultas. Bueno, hecha la presentación, Eduardo, te doy la bienvenida. Yo ya tengo mi balde de pochoclos y gafas 3D preparadas para escucharte, así Bien. que cuando quieras arrancar, te doy el pase. Excelente. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación y la presentación.
ya por la edad mía ya voy siendo más ex que, que estando en el barco para muchas cosas, pero bueno, seguimos en el buen combate, entusiasmados por todo lo que nos ofrece el ultrasonido, que hemos venido desarrollándolo desde hace muchos años y nos hemos encontrado providencialmente con esta nueva herramienta que nos va a ayudar y nos está ayudando muchísimo, muchísimo. Entonces, vamos a tratar de que en estos pocos minutos que tenemos transmitirle la experiencia nuestra de años. Algunos probablemente se estén iniciando y vi en el chat también que hay saludos de algunos de los alumnos que he tenido en LASUS, que habitualmente voy a LASUS a dar algunas clases, así que les doy la bienvenida también. Algunos recordarán algunas de mis presentaciones, pero bueno, la idea es poder transmitir en estos pocos minutos nuestra experiencia de años en elastografía, que afortunadamente la practicamos en los distintos territorios en los cuales está propuesta, y en algunos vamos creciendo también y avanzando con caminos de investigación y desarrollando aplicaciones clínicas sobre todo. Así que bueno, vamos a tratar de que en este poco tiempo que tenemos transmitirles algunos ejes fundamentales para que los puedan validar en sus propios equipos, sus propias instituciones, y aquellos que no lo tienen, que se entusiasmen un poco. Bueno, yo comparto la pantalla ahora para que podamos avanzar. Y bueno, si hay algún detalle técnico, lo vamos viendo. Perfecto. Bueno, primero aclararles que no hay conflictos de interés. Yo agradezco muchísimo la invitación de Digimed, siempre comprometido con la educación, y aclararles esto porque nosotros trabajamos con distinta tecnología y hemos podido desarrollar aplicaciones clínicas elastográficas con distintas herramientas, distintos equipos. Pero es un verdadero homenaje que gente comprometida de Digimed nos invite a esta ponencia. La idea es que yo pueda compartir con ustedes esencialmente aplicaciones clínicas y conversar algo sobre técnica e interpretación. Nosotros desde que iniciamos los datos y las series nuestras de investigación con elastografía en distintos territorios, le pusimos un buen hincapié a la tiroides porque es un espacio privilegiado para poder evaluar elastográficamente. Ustedes conocen muy bien que nuestro clásico ecógrafo de alta resolución con modo B y Doppler nos permite reconocer en la tiroides alteraciones estructurales que están fuertemente vinculadas con cambios funcionales, remodelado en el comportamiento ecogénico, y también respecto de los patrones vasculares que nos van ayudando a una clasificación correcta de la enfermedad tiroidea, ya sea difusa o ya sea nodular. Y nosotros, bueno, aplicamos la técnica T-RADS y hemos convalidado todas nuestras series y tareas de investigación justamente con estos protocolos y algunos similares que están en el contexto de la práctica cotidiana, pero más esencialmente esto. Entonces, sin duda que esto ya lo conocen ustedes, nos apoyamos en la determinación del patrón ecográfico, esencialmente definiendo la ecoestructura interna, la superficie y la vascularidad. Nosotros, teniendo en claro estos tres patrones o parámetros con modo B y con el Doppler, podemos hacer ajustes importantes en la valoración de lesiones focales, a veces uninodulares, multinodulares, y también en la enfermedad difusa, y proyectarnos también fuera de la glándula para evaluar distintas estructuras cervicales. Este dato es de mucho valor
pero como bien sabemos tiene algunas limitaciones. Si bien un buen algoritmo como este nos ayuda a unificar nuestro lenguaje, a buscar patrones de inestabilidad y de sospecha que nos permiten seleccionar apropiadamente nódulos primordialmente para la función o un seguimiento crítico. Sabemos que en muchos casos no nos ofrece certeza absoluta. Y bueno, como les decía, providencialmente aparece la elastografía con algunas claves, sobre todo para la aplicación técnica, la aplicación clínica. Ustedes pueden rastrear las guías y las recomendaciones a través de estos papers que yo les estoy pasando acá, que es muy fácil de conseguir porque está extensamente disponible, donde podemos encontrar un ABC inicial de los primeros conceptos para la aplicación en tiroides. Pero sin duda es que este paper, que es del 2013, ya tiene unos buenos años, que fueron los que nos permitieron dar los primeros pasos, hoy está ciertamente superado, digamos, por estos pasos iniciales y bien dados que los dio. Entonces, la idea es compartir justamente con ustedes algunas de las claves para que tengan en claro qué herramienta tenemos, cómo la podemos usar y qué aporte podemos hacer nosotros para las decisiones clínicas de los endocrinólogos y los cirujanos de cabeza y cuello. Esencialmente recuerden que nosotros tenemos dos técnicas elastográficas que las vamos a poder disponer en nuestros equipos. Hay equipos que solamente, de acuerdo a la plataforma, tienen esta que nosotros llamamos elastografía por strain o elastografía de compresión, elastografía de tensión o strain, que es una herramienta esencialmente cualitativa, en la cual yo ejerzo una presión sobre la estructura que voy a evaluar. En este caso podría ser la tiroides, un nódulo, un ganglio. Y en algunos casos hay equipos, que nosotros también los hemos manejado, que se valen del impulso interno, es decir, la carótida generando un impulso dinámico, y permite explorar, comprender el grado de deformación que puede tener una estructura como un nódulo cuando yo ejerzo la compresión. La técnica por strain es la primera y la original, y casi todos los equipos la tienen disponible. Se suma en algunas plataformas ahora lo que se conoce como la elastografía de corte, que está extensamente disponible ya en la mayoría de las plataformas de alta gama y de gama media, que es una herramienta esencialmente cuantitativa, porque lo que hace la elastografía de corte es generar un shot, un impacto que lo genera el mismo transductor sobre una lesión focal, en este caso un nódulo, y el equipo lee de acuerdo a la rigidez, las ondas periféricas que se van generando a través de ese shot o ese impacto en el tejido periférico. Es una herramienta objetiva que cuantifica justamente la velocidad a la cual se trasladan estas ondas de corte transversal y va a traducir la interpretación de esto, de estas técnicas, ya sea en kilopascales o en metros por segundo. La herramienta del impacto, bueno, depende de los distintos equipos, pero esencialmente ustedes tengan presente que tenemos estas dos disponibles. Yo voy a tratar de abrir paso para explicarles cada una y cómo las podemos llegar a usar, pero cualquiera de las dos, fíjense, este paper tiene una buena sensibilidad, buena especificidad, y las podemos usar simultáneamente o de manera independiente con el objetivo de tratar de encontrar el grado de elasticidad del tejido que nos ayude a diferenciar el benigno del maligno y de esa manera poder ajustar nuestro TRAS, nuestro algoritmo en modo B y en Doppler. Y también nos permite,
como yo les decía, salir de la glándula y evaluar formas ganglionares o enfermedad que suele acompañar a la tiroides hepática. Entonces hablemos primero de strain. Strain, nosotros vamos a ver el tejido tiroideo, como en este caso, yo les estoy mostrando tejido tiroideo normal con distintos equipamientos, pero normalmente se observa de esta manera, homogéneamente difuso, bien regular, con una densidad intermedia a blanda. De acuerdo al equipo que nosotros usemos, lo vamos a ver con mayor o menor claridad. Este efecto del color se genera al ejercer la compresión. La compresión se puede controlar perfectamente con una escala que nos va ofreciendo cualquiera de las herramientas que nosotros, cualquiera de las plataformas que usemos o equipos, nos va a ofrecer herramientas para validar la calidad de la compresión nuestra. Cuando usamos Sharewave, es decir, buscamos el corte, la herramienta objetiva para cualificar, también nos va a ocurrir lo mismo y nuestro equipo nos va a ofrecer un ROI o una ventana color, donde también con cierto margen de calidad que nos ofrece la máquina, vamos a poder colocar dentro de ella un ROI que nos permita medir la rigidez. Entonces acá estamos viendo strain en una glándula tiroidea normal con distintos equipos y estamos viendo Sharewave, elastografía de corte, midiendo, en este caso, tiroides normal. Y fíjense, les he puesto acá al lado cómo podríamos, en el caso de una tiroiditis, por ejemplo, donde vemos esta tiroiditis pseudonodular, abigarrada, atigrada, cómo se comporta de una manera diferente, en este caso strain, donde comienzan a aparecer este moteado, este atigrado, que aparece con distintas plataformas, pero se observa perfectamente. Y podemos también considerar que se valora la rigidez de una forma particular también y nos va a permitir cualificar. Este es un dato importante porque cuando hablamos de strain, lo primero que nosotros tenemos que tratar de comprender son los patrones de elasticidad de strain. Es decir, me vuelvo en la imagen para que ustedes recuerden. Cuando yo uso strain, es una herramienta esencialmente cualitativa que, para este caso, es la compresión de mi mano sobre la glándula tiroides, sobre el cuello, y yo, la deformación del tejido se va a traducir en estas modalidades de presentación color o escalas de color de acuerdo al grado de deformación que tenga el tejido. Entonces recuerden que con strain nosotros lo que estamos viendo es deformación. Originalmente se comenzaron a usar estas escalas que iban del verde al azul para interpretar lo más blando, es decir, con mayor plasticidad, hacia lo más duro en el azul, que significaba pérdida de la plasticidad de la deformación que suponía una mayor rigidez. Bueno, aparecieron varios scores. Algunos, como el de Rago, que va desde del score 1 al 5 cuando strain excede los límites que nos muestra la imagen en modo B, y otros un poco más prácticos como el de Asteria, que simplemente usa 4 escalas. Bueno, ustedes pueden adoptar cualquiera de ellas, ¿sí? Sin duda es que tienen mucho valor porque estas mismas las aplicamos para otros territorios nosotros, como es en mama, en músculo esquelético, en ganglios, en glándulas salivales y otros territorios que nosotros también exploramos. Lo cierto es que, bueno, van a leer que en parte de los consensos se va dejando un poco de lado el tema de la escala del verde al azul, porque, bueno, hoy los equipos nos permiten modificar la escala y usarla a discreción según la que nosotros nos pueda parecer más oportuna o agradable, pero sepan que está esto. Nosotros preferimos
este criterio, que es un criterio objetivo, los últimos consensos muestran una fuerte tendencia a ir del azul al rojo, para interpretar el rojo como zona de peligro, que es lo que normalmente identificamos para cualquier evento de la vida cotidiana. Entonces, el nódulo que sea más blando o que deforma con más facilidad va a estar próximo a la escala del blue o el verde, y el de mayor riesgo va a estar próximo al rojo. Este es un dato importante para tenerlo presente. Entonces, nosotros podemos, como en este caso, obtener imágenes en este sentido, reconociendo el tejido tiroideo y pudiendo cualificar, como en este caso, lesiones focales muy laxas, muy blandas, como en este caso, hasta las más duras. Les digo, con cualquier máquina que nosotros tengamos lo podemos representar. Lo importante es que ustedes sepan que nosotros podemos modificar esta escala. Ustedes pueden buscar a su aplicacionista y elegir ustedes la escala que les parezca más prudente, pero esta es la tendencia, que el rojo sea la escala de mayor riesgo. Si nosotros usamos strain, esta parte de la presentación la voy a orientar solamente a strain, nosotros podemos usar esta herramienta con diversidad de formas de cualificar lo que estamos viendo para obtener datos que nos aproximen a una situación de riesgo, como puede ser un nódulo inestable, sospechoso o ciertamente maligno. Y entonces, bueno, hay una lista importante. Yo simplemente les he puesto acá los que más frecuentemente ustedes van a ver que aparecen en la bibliografía, pero nosotros con el transcurso de estos años que hemos venido haciendo varias series, nos hemos ido quedando con algunos, porque son mucho más prácticos, son eficaces, son rápidos para nuestra tarea. Entonces, muchas veces algunos de ellos van a estar desarrollados en función de la plataforma, de la forma de leer, de la forma de la adquisición de la imagen, de la forma de presentar el ROI. Pero bueno, nosotros de todas las plataformas que tenemos, hemos preferido seleccionar algunas herramientas en base a Strain, que yo se las voy a mostrar ahora, que son las prácticas, las más prácticas. La primera es la cualificación de Strain con el score cualitativo de elasticidad, es decir, del score 1 al score 5, si ustedes quieren. Y es muy importante esto porque nos hace una aproximación primera, rápida, inmediata, porque solamente pulsamos un botón en donde va a aparecer en el fenómeno compresivo distintas formas de deformación que se van a terminar expresando con un color, como en este caso, una lesión totalmente deformable o blanda, que podría llegar a ser hasta una lesión con un componente exudativo líquido de alta densidad, o esta lesión predominantemente laxa y blanda, que está interpretada como muy blanda porque tiene laxa adentro, hasta estas lesiones que por la forma de expresión exceden el patrón 4, que es un patrón compacto que define completamente y definitivamente al nódulo en el contexto de la glándula, y el patrón 5, donde el strain o la deformación parece exceder los límites de el modo B, como ustedes pueden ver en este caso. Este score cualitativo es de mucho valor para una aproximación primera, y ténganlo presente porque si nosotros nos ponemos a explorar todos los nódulos que vamos investigando, van a ir encontrando ustedes la posibilidad de ver nódulos que, por ejemplo, hacemos seguimiento, que ya tienen funciones realizadas, que pueden ser lesiones Bethesda 2 de muy bajo riesgo, con patrón coloidal, a veces patrón coloidal complejo, donde vamos a encontrar esta gama en formas de score tipo 2, tipo 3, que nos dicen que son lesiones relativamente estables. Las zonas de riesgo
sobre todo en nódulos que vemos por primera vez, son las que corresponden a un score 4 o un score 5 de elasticidad, como en este caso que estamos observando acá. Yo les he puesto acá imágenes con máquinas distintas que tenemos de algunas de las plataformas que son de las que nosotros habitualmente usamos, para que ustedes vean que nosotros podemos conseguir en nódulos que tienen similares características, podemos encontrar patrones de strain que nos orienten a pensar que estas lesiones pueden ser o un poco más blandas, un poco más duras, de acuerdo al grado de deformación que tengan, ¿sí? Entonces, fíjense acá, esta lesión típicamente podríamos poner nosotros una lesión con un patrón neoplásico simple, que podría ser de riesgo, pero observen ustedes, en este caso, que tiene un score de elasticidad bien bajo, un score 2, y esta lesión, que es una lesión hipoecoica, que también podría considerarse un patrón neoplásico simple, fíjense ustedes el score con strain, que parece ser un score 5. Igual nos ocurre con estas lesiones que tenemos en esta plataforma, donde estamos observando acá una pequeña lesión hipocogénica con un score de elasticidad, de deformación, que es bastante alto. Es de mucho valor esto de tenerlo en cuenta, porque las primeras series que fueron saliendo como en esta, que yo se las muestro, que es simplemente un meta-análisis, nos está mostrando que cuando nosotros tenemos un patrón en strain tipo 4 o mayor a 4, que puede ser el 5, nosotros tenemos un riesgo de malignidad más alto. Fíjense la sensibilidad y especificidad que podemos encontrar en lesiones que pueden tener modo B y Doppler que sea sospechoso. Pero hay un dato que es sumamente importante acá, que es el alto valor predictivo que nosotros podemos encontrar, valor predictivo negativo. Esto es importantísimo, sobre todo en strain, porque si nosotros tenemos un alto valor predictivo negativo, podemos predecir que en una lesión que tiene baja sospecha ecográficamente, o que ya tiene hecho una punción previa, nos asegura un bajo riesgo en esa lesión, ¿de acuerdo? Entonces, ese dato, ténganlo presente ustedes, yo ya les voy a mostrar algunas cosas, pero esto coincide muy bien con las series nuestras. Sí, recuerden que no todo lo que tiene score 4 es siempre maligno o sospechoso, porque tenemos lesiones que tienen un score 4 con poca deformación, que son Bethesda 2, otras que son Bethesda 3, que pueden seguir siendo sospechosas, que requerirán sí o sí a lo mejor una repunción, y a veces lesiones indeterminadas como un Bethesda 4. Por supuesto que las encontramos en los Bethesda 6 también, pero tengan presente que no todo lo que es un score 4 es ciertamente maligno, ¿de acuerdo? Simplemente una herramienta que nos ayuda a aproximarnos. Entonces, esto lo podemos aplicar tanto en enfermedad uninodular, como en este caso, que estamos encontrando micronódulos, en los cuales se está expresando definitivamente como un score 4 o 5, o en enfermedad multinodular, como en este caso, tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo, y nos ayuda y nos da ventajas, sobre todo para hacer una selección rápida de aquel paciente que, por ejemplo, llega por primera vez y tenemos que hacerle una exploración con biopsia, ¿sí? Avanzamos. Entonces, esta es la primera herramienta de cualificación que tenemos con strain, que es el score. La segunda herramienta que nosotros la aplicamos y la usamos mucho es la relación de área, es decir, el volumen que tiene en modo B versus el volumen que obtenemos con strain, ¿sí? Esto mismo lo estamos aplicando para la mama y otros territorios,
Y nosotros cuando tenemos un cociente de área mayor a 1.8, en general tenemos muy buena sensibilidad y especificidad para advertir situación de riesgo o de inestabilidad en esa lesión nodular. Generalmente los equipos hoy nos están ofreciendo este cociente y este índice de área automáticamente. Entonces nosotros hacemos la secuencia sobre modo B y vemos cómo se traslada al modo elastograma, al ROI elastográfico, y entonces rápidamente podemos tener este dato. Esto tiene valor y tiene mucha importancia, como yo les decía, porque incrementa con esta herramienta la sensibilidad y sobre todo para no ser tan subjetivos, una herramienta objetiva. Es una forma de semi-cuantificación que no es definitiva ni concluyente, pero es una buena herramienta. Como también puede ser la medición automática del eje. Yo puedo hacer eje largo, eje corto, y ver cómo se traslada hacia el elastograma, al ROI elastográfico. Entonces puedo hacer el eje principal. Observen en este caso que en el modo B tengo 18 milímetros y en el modo elastograma tengo 20 milímetros. Esto supone que estoy en un score 5 de strain, y esto convierte a este nódulo en un nódulo ciertamente sospechoso si me avala el modo B y el Doppler. Entonces, siguiendo con estas herramientas, hablamos ahora con Strain de lo que se llama la semi-cuantificación, que en realidad no es una convalidación de dureza, simplemente nuestros equipos, todas las plataformas lo tienen ya, de acuerdo a la densidad del color, hace una traducción del grado de rigidez que eventualmente podría tener, y entonces podemos hacer cocientes entre, o índices, o un ratio entre las lesiones focales y, en este caso, podría ser el tejido tiroideo normal. Entonces, esta herramienta nosotros la usamos con mucha frecuencia, porque podemos evaluar el grado de deformación que tiene un nódulo, pequeño como puede ser este, frente al tejido tiroideo normal. O observen, acá estamos viendo una lesión nodular pequeña que es poco deformable, y la estamos comparando con el tejido tiroideo vecino normal, y entonces nos arroja un score. Este dato es importante porque hay distintas series hechas con distintas plataformas. Esto que ustedes están observando acá es porque justamente la variabilidad de las plataformas y los distintos manufacturadores que hay de herramientas elastográficas tienen diferentes líneas de corte, pero acá esencialmente, en este caso, nosotros nos manejamos con una línea de corte respecto del nódulo del tejido tiroideo que está en 4 o más de 4. Si nosotros obtenemos un nivel de rigidez del nódulo 4 veces mayor que el tejido tiroideo vecino, se convierte en una lesión ciertamente sospechosa. La plataforma automáticamente nos va a dar el valor del índice del ratio, en este caso, fíjense que es 5.9, en este caso 5.2, que nos habla del grado de sospecha. Otra herramienta que nosotros podemos usar es el cociente nódulo-músculo. Esta nosotros consideramos que es la más versátil, la más contundente, y nos permite obviar el tejido tiroideo que a veces está enfermo, porque podría ser una enfermedad bociógena, podría haber tiroiditis de base u otra patología. En cambio, el músculo se ha mostrado mucho más estable. Se muestra estable y ya están hechas casi todas las líneas de corte, y el músculo con las distintas plataformas, esto se los digo por experiencia, las distintas plataformas que nosotros hemos podido usar, se muestra casi siempre con el mismo grado de plasticidad, y esto es un buen dato. Entonces usamos mucho nosotros el cociente entre la lesión focal y el músculo, y usando sobre todo el músculo del esternocleidomasto. A veces podemos hacer simultáneamente nódulo, podemos hacer tejido tiroideo
y también podemos hacer en ese mismo momento músculo y buscar el cociente. Acá la línea de corte que nosotros preferimos es 2.3, que tiene buena sensibilidad cuando no podemos usar otras herramientas y nos ayuda bastante. Entonces, para sintetizarles, en Strain, que es la herramienta extensamente disponible, que seguramente muchos de ustedes la tienen, es una muy buena herramienta, que si nosotros la podemos aplicar bien, sumada al modo B, el Doppler, incrementamos notablemente la sensibilidad y la especificidad, el valor predictivo negativo, esencialmente esto. Este es un trabajo muy interesante, yo les dejo acá el llamado del paper, porque si ustedes quieren explorarlo, nosotros no tenemos tan alta sensibilidad, pero sí hemos mejorado mucho en la aplicación combinada de la cualificación en modo B Doppler con elastografía, pero lo que sí es de mucho peso, como yo les decía anteriormente, es el alto valor predictivo negativo que tiene. Esto es muy importante, sobre todo en pacientes que no pueden someterse a la exploración con la punción aspirativa con aguja fina, pacientes que no pueden ir al gesto quirúrgico por muchas otras razones, porque pueden ser pacientes con patología variada que no pueden llegar al quirófano, entonces es una herramienta muy eficaz, sobre todo para dar tranquilidad al endocrinólogo, al cirujano de cabeza y cuello y al mismo paciente respecto de las decisiones que se van a tomar. ¿Sí? Bueno, esa ha sido más o menos la síntesis de la aplicación de Strain, es decir, la herramienta de compresión. La otra herramienta que tenemos, que es una herramienta objetiva, que nos va a cuantificar objetivamente la rigidez del tejido, es, nosotros tenemos distintas herramientas para evaluar la rigidez de acuerdo a las plataformas que aparecen. La que extensamente está disponible y que nosotros particularmente la preferimos es 2D Shareway, porque es una herramienta dinámica, es una herramienta que además de ofrecernos la posibilidad de medir y de cuantificar la rigidez, como en este caso de una tiroides normal, nos muestra un ROI color que nos va a permitir cualificar el territorio en el cual nosotros estamos y vamos a ir a medir. Nosotros entendemos que normalmente la tiroides puede variar de acuerdo a la plataforma con una plasticidad entre 8 a 18 kilopascales. Y varía, como ustedes pueden ver, de acuerdo también a la herramienta o a la plataforma que tengamos. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros pueda validar su plataforma, o en este caso, los referentes de la plataforma que nosotros vayamos a usar nos entreguen y nos ofrezcan las líneas de corte que tienen validadas, ¿sí? Nosotros este camino lo hicimos, acompañamos y hoy nos sirve a nosotros para nuestras decisiones en los informes, en las definiciones, en las conclusiones de nuestros estudios. Pero al igual que en el hígado, nos está ofreciendo, y yo puedo ofrecerles algo de las herramientas que tenemos, pero bueno, cada empresa tiene sus líneas de corte y creo que es muy importante que lo conozcan. Y entonces, tenemos líneas de corte que son variables, como les decía, de acuerdo a cada plataforma, y fíjense la variabilidad notable que hay de acuerdo a la tecnología y el equipamiento que nosotros usemos. Lo que sí es cierto es que personalmente he ido comprobando, y todo el universo de la imagenología ha ido comprobando que a medida que han transcurrido los años y ha mejorado la aplicación de la herramienta elastográfica, se han ido ajustando las líneas de corte. Entonces, este es un dato de valor. Nosotros iniciamos ya hace más de 4 años las herramientas elastográficas con distintas máquinas y hemos podido hacer nuestras líneas de corte y las hemos ido ajustando perfectamente y tenemos buena sensibilidad y buena especificidad.
especialmente cuando hemos ido mejorando nuestras propias adquisiciones y conociendo nuestras plataformas. Entonces, aparecen estas lesiones focales que son similares. Por ejemplo, nódulos sólidos, compactos, discretamente hipocoico, marmóreo, con aparente cápsula completa, lisa, como en este caso. Acá tienen dos muy similares, donde estoy usando ShareWave y el ROI Color me está ofreciendo una información que habla de una regularidad en la lesión, que es bastante homogénea y bastante laxa, porque me ofrece un corte en kilopascales para 8 aproximadamente. Y esta lesión, que es similar y no es tan hipocogénica, donde aparentemente hay cápsula, me muestra con strain un score 4 seguro, que ya la convierte en una lesión que nos inquieta y nos preocupa. Y en 2D ShareWave, observen ustedes que en la adquisición nos ofrece un grado de rigidez de 30. Esto para nosotros es una lesión altamente sospechosa, que probablemente pueda tener un TRAT 3 o un TRAT 4, pero en esta condición la elastografía nos permitiría remodelar la estadificación de esta lesión nodular. Similares las dos, pero fíjense el comportamiento de la rigidez, que es totalmente distinto. Entonces, acá simplemente para mostrarles que muchas veces nos encontramos con lesiones macronodulares que las vemos regularmente homogéneas y que son laxas, son blandas, haciendo buena adquisición, buen reconocimiento, y podemos verlos como en este caso, observen, lesiones macronodulares bien laxas, acompañadas de otras lesiones pequeñas, muy pequeñas, milimétricas, pero se expresan como una rigidez notablemente alta que la convierte en sospechosa. Bueno, esto es parte de la última serie que nosotros tenemos. Nosotros todos los años venimos haciendo series que las convalidamos con nuestras funciones y con las piezas quirúrgicas. Simplemente para mostrarles acá que es evidente que en las lesiones Bethesda 2 vamos encontrando, a medida que vamos avanzando, mayor rigidez. Entonces, vamos encontrando en las distintas escalas de Bethesda situaciones de nódulos de alto riesgo, bajo riesgo, y vamos cualificando de acuerdo a la plataforma con la que nosotros usamos. Pero esto pone en evidencia que a mayor riesgo, mayor rigidez, ¿sí? El tema está, ¿cuál es la línea de corte que nosotros podemos encontrar para esa plataforma? Y este es un dato que es muy importante. Fíjense que nosotros tenemos algunas desviaciones muy importantes, como en este caso, pero nos confirma que a medida que mayor riesgo, hay mayor rigidez. Pero esto lo hemos encontrado con varias plataformas que nosotros tenemos, en donde puede haber lesiones micronodulares y macronodulares benignas, y ciertamente el grado de rigidez se mantiene relativamente estable. No ocurre esto con las lesiones malignas, típicamente porque se demuestra que a mayor volumen nodular en la lesión maligna, mayor rigidez hay. Esto es muy importante también para que lo tengan presente. ¿Por qué? Porque hay microlesiones que podrían no expresarse con la rigidez de una macrolesión, que pueden aparentar ser lesiones más blandas. Yo les muestro acá dos series con dos plataformas distintas que nosotros hemos generado líneas de cortes con ellas y son bastante similares, pero no, de acuerdo con la plataforma que nosotros estamos trabajando, nos movemos entre 22.5 a 25 kilopascales, porque bueno, sabemos que esa es la herramienta de corte que nosotros tenemos para esa plataforma. Y entonces tenemos buena sensibilidad y especificidad solamente cuando usamos elastografía.
Y yo acá no estoy sumando el modo B. Si yo tengo un modo B sospechoso y tengo elastogramas por encima de estas líneas de corte, evidentemente voy a cambiar el informe mío en el algoritmo BioRADS, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo podemos, en esta serie, que es una de las últimas series que nosotros hicimos en el primer semestre del año pasado, que reunimos un poco más de 180 piezas quirúrgicas, cómo agrupamos notablemente a las lesiones típicamente benignas. Discúlpenme que se va pasando esto automáticamente. Y cómo hay una fuerte tendencia en las lesiones malignas a agruparse por encima de esta línea de corte que nosotros elegimos. Y acá nosotros tenemos las típicamente benignas, las lesiones indeterminadas y las lesiones malignas. Entonces, miren, esto es muy importante, porque nosotros en realidad con la elastografía tenemos que hacer un aporte para estas lesiones indeterminadas o estas lesiones que son sospechosas de neoplasia, que son Bethesda 3 y Bethesda 4, porque esa es una ventana de grises que nosotros tenemos. Es muy fácil para nosotros hablar de Bethesda 2 y hablar de Bethesda 5, perdón, tierra 2 o tierra 5. Pero cuando estamos en el 4 y cuando tenemos un Bethesda 3 y un Bethesda 4, tenemos que ayudar decididamente a acompañar una decisión clínica y sostener apropiadamente a este paciente. Entonces, miren dónde tenemos nosotros el mayor riesgo de lesiones Bethesda 3 y Bethesda 4 que para nosotros han sido en la pieza quirúrgica carcinomas o carcinomas foliculares o carcinomas papilares de bajo riesgo o microcarcinomas. Entonces, por eso nosotros elegimos incluir la línea de corte no solamente a los pacientes con enfermedad maligna, porque si no nos vamos muy arriba, pero si nosotros los elegimos un poco más abajo, vamos a ofrecer al clínico, al endocrinólogo, al cirujano de cabeza y cuello, una posibilidad real de encontrar precozmente lesiones de pequeño volumen con alto riesgo. Por eso nosotros decidimos bajar la línea de corte e incluir a estos pacientes aquí. Bueno, simplemente les muestro algunos casos clínicos. Entonces, yo les hice una síntesis muy rápida de cómo usamos strain, comprimiendo con nuestra mano, y una síntesis muy rápida de el valor que tiene el ROI de 2 Deshler-Wave y el establecimiento de la rigidez y la línea de corte para que podamos usar las dos herramientas. Como yo les decía al principio, las dos son válidas. Podemos usar solamente una. Quien tenga strain, use strain. Pero si podemos convalidar con la otra, lo hacemos rápidamente. En general, usar las dos herramientas simultáneamente no nos llevan más de 5 minutos. Si nosotros generamos habilidad. Necesitamos esa habilidad que la podemos conseguir rápidamente. Cuando exploremos los casos cotidianamente, en muy poco tiempo podemos aprender a hacer adquisiciones rápidas. Y para aquellos que ya tienen experiencia en esto, bueno, saber que podemos ir convalidando con todos estos soportes y herramientas los datos. Entonces, les muestro algunos casos clínicos para que antes de cerrar y de las preguntas podamos ir interpretando cómo usar la herramienta. ¿Sí? Acá tenemos una lesión focal muy bien definida, discretamente cogénica. Fíjense la red vascular perimetral y vasos subcapsulares. Fíjense que la lesión está muy bien encapsulada, tiene una cápsula muy lisa, muy regular, y cuando aplicamos strain, la lesión se expresa no totalmente laxa, pero tiene laxitud central y es un poco más rígida en la periferia. Entonces, esta es una lesión que va a un score 2 para 3. Entonces, en principio, si yo la veo rápidamente, entiendo que tiene un riesgo relativamente bajo. Si yo hago y aplico el corte y hago 2 Deshler-Wave, observen ustedes que la lesión se expresa regularmente homogénea y es una lesión blanda, es una lesión blue. Esta es una lesión que fue un Bethesda 2. A veces tenemos
enfermedad multinodular, como en este caso, donde estamos viendo una tiroides grande con lesiones nodulares más grandes, otras de tipo espongiformes, otras más pequeñas, lesiones algunas de apariencia quística, y muchas veces nos vemos interpelados porque se nos propone ir a la lesión de mayor volumen, como en este caso una lesión voluminosa que tiene un patrón vascular perimetral bien regular con vasos subcapsulares, una rica vascularidad intrínseca, que no significa que sea inestable, porque hay muchos adenomas que tienen este patrón vascular y no son inestables. Exploro con mucho cuidado y veo en el istmo una pequeña lesión milimétrica, ¿sí? Tiene 4 milímetros, obsérvenla, 4 milímetros. Tiene una cápsula, aparentemente tiene unas pequeñas lesiones, y rápidamente hago el elastograma. Observen el elastograma, un elastograma score 4, seguramente, ¿sí? Y evalúo la rigidez. Las lesiones en el istmo siempre son un poco más difíciles porque hay muy poco tejido para comparar, pero es una lesión evidentemente dura, 88 kilopascales. Acá tienen otra lesión ístmica, ¿sí? Observen ustedes, la lesión tiene elementos de alarma y sospecha porque tiene una cápsula parcial, es hipocogénica, tiene microcalcificaciones. ¿Qué está haciendo 2D Shellwave? 2D Shellwave en la comparativa me está mostrando tejido tiroideo normal con una rigidez normal, pero tiene 166 kilopascales con una dureza y una rigidez que se traspola más allá de la glándula. Y esta lesión, que me parecía sospechosa con el elastograma, que está en el istmo, parecida a otra lesión que había en el lado derecho, me mostraba al lado de ella una figura con este comportamiento, que es parecía un ganglio con un foco de quistificación, un ganglio. Entonces fuimos donde el ganglio, obsérvenlo, al ganglio dinámicamente. El ganglio tenía una vascularidad intrínseca, lleno de pequeñas microcalcificaciones, y el elastograma nos decía que había una rigidez intensa. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que esta lesión, que ciertamente sospechosa, se correlaciona fuertemente con la presencia de este ganglio, que también muestra elementos de inestabilidad y supone una enfermedad neoplásica maligna en la tiroides con compromiso del linfático regional. Miren qué caso interesante. Esta es una paciente relativamente joven que viene con un bocio multinodular, muchísimos nódulos. La envían para explorarla. Lado derecho, lado izquierdo, miren este macronódulo gigantesco, un gran nódulo. Y fíjense el patrón vascular que tiene. Observen ustedes el modo dinámico y nos llama la atención que detrás de este macronódulo hay una microlesión, un micronódulo, ¿sí? Allí lo ven ustedes, discretamente hipoecoico, que lo buscamos explorar. Tiene más vasos por fuera que por dentro. Acá lo tienen bien, tiene 2 o 3 polos vasculares. Aquí lo tienen, cualificado correctamente. Y entonces hacemos 2D Shellwave, el elastograma. Fíjense, el macronódulo tiene 5 kilopascales y el micronódulo tiene 82 kilopascales. Le hicimos la exploración de los dos nódulos, y el macronódulo era un Bethesda 2 y el micronódulo, que nos ayudó a orientar el elastograma, era un microcarcinoma de la tiroides. Miren este caso que interesante. Una tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto para nosotros es un desafío absoluto, sobre todo cuando tiene lesión focal nodular, como en este caso. En el corte transversal, una figura nodular relativamente homogénea, ecogénica, con cápsula aparentemente regular. No sé si tanto, porque acá parece más gruesa, acá más fina. Pero bueno, el patrón abigarrado de la tiroiditis, que nos muestra el atigrado en Strain, como les mencionaba al principio. Pero fíjense que Strain nos está diciendo que esta lesión, más allá del contexto de la tiroides, que se muestra rígida por la tiroiditis, es una lesión que tiene un score 2, un score 3, ¿sí? Solamente se muestra la cápsula un poco más rígida, pero es laxa por dentro, ¿de acuerdo?
Fíjense que nosotros estamos haciendo en este caso el corte con 2D Sherway y se muestra una lesión relativamente laxa con 21 kilopascales. En algunos casos tenemos la herramienta Sherway Point. Algunos equipos disponen de eso. Cuando tenemos algunas limitaciones para encontrar el ROI color, podemos ir con Sherway Point y fíjense que es bastante similar. Y entonces este nódulo que podría ser sospechoso se convierte en un nódulo que yo lo reestadifico de un TIRAT 4 probablemente, o un 3, lo puedo bajar un poco. ¿De acuerdo? Bien. La punción, un Bethesda 2. Varón de 27 años, un incidentaloma que él vino porque se tocaba algo en el cuello. Ustedes conocen esta imagen. Una adenopatía por detrás del músculo esternocleidomastoideo y se muestra un ganglio heterogéneo, atigrado, abigarrado, con microincursiones cálcicas. El Doppler muestra la pérdida del eje iliar, múltiples vasos irregulares, muchos vasos subcapsulares, ¿sí? Que sugieren que hay inestabilidad, ¿sí? Tenía todo el laboratorio completamente normal y fuimos a explorarlo e hicimos en el ganglio la elastografía. Nosotros tenemos presentación, tenemos muchos trabajos de investigación sobre el ganglio, los distintos patrones ganglionares de acuerdo a las distintas patologías. Ya tenemos las líneas de corte también hechas para el ganglio, de acuerdo a las plataformas nuestras. Y es muy importante no solamente el patrón con strain, sino la comparativa con el ganglio. Fíjense que, bueno, en las líneas de corte nuestro, este ganglio es extremadamente duro, el doble de duro, ¿sí? Y entonces nos decía que este ganglio era un ganglio sospechoso de infiltración. Entonces fuimos a buscar la tiroides y acá está la tiroides. Fíjense el nódulo en la tiroides. El nódulo tiene un score 4 o 5, ¿sí? Fíjense el elastograma por la línea de corte, por 2 de Sherway, que se muestra intensamente rígido con 44 kilopascales. ¿Sí? Miren, acá tienen otro caso, una tiroiditis, también un caso difícil en el que aparecía esta pequeña figura que probablemente no nos dijese mucho. Miren, parece que se defleca acá, donde aparentemente había alguna calcificación, una mujer, joven mujer de 22 años, y fíjense cómo se comporta la elastografía por strain, ¿sí? Nos está mostrando un score 4 de elasticidad, si no más. Frente a la dificultad de hacer la comparativa, hacemos un corte con Sherway Point y nos está mostrando 34 kilopascales. Esto fue un pequeño carcinoma en el contexto de la tiroiditis Hashimoto. Fíjense este caso, una mujer que viene embarazada, una joven embarazada de 28 años, con un nódulo solitario eutiroideo, ¿sí? Un nódulo que nos llama la atención. ¿Por qué? Porque pierde la cápsula, se despluma, se desplica un poco, por más que su eje principal aparentemente es en el eje paralelo a la piel, nos muestra pocos vasos por dentro y algunos polos vasculares. Y observen ustedes que tiene un elastograma discretamente rígido respecto al resto del kilómetro, que podría ser un elastograma score 4. ¿Sí? Y cuando hacemos el ROI del 2D, para Sherway, observamos este dato, que es un dato muy importante, que tiene para nosotros mucho valor, especialmente en las microlesiones, como en este caso, una lesión de 8 milímetros. Encontramos hiperlaxitud central con un anillo perimetral duro y rígido, muy parecido a lo que nos ocurre con la desmoplasia en la mama. Entonces, mírenlo, miren este nódulo. Pequeño nódulo milimétrico. Estoy haciendo strain, comprimiendo, y me dice que este nódulo es un nódulo relativamente inestable. Fíjense cómo se comporta con un score 4. ¿Sí? Acá lo tienen. Y hago el elastograma con 2 de Sherway y me está mostrando que hay laxitud central y encuentro un anillo perimetral duro. Entonces, yo tengo un TIRAT 4A seguro, no tengo microcalcificaciones, pero esto es sospechoso por la pérdida de la cápsula. Y tengo un strain sospechoso, un score 4, si no para 5.
y tengo lo que se llama una rigidez incongruente, es decir, laxo por dentro. Si yo hago un TIRRAT integrado, nosotros hicimos las validaciones con piezas quirúrgicas de todo esto, y nos empezamos a encontrar con estos microcarcinomas, laxos por dentro, con halo perimetral rígido, observenlos, todos milimétricos, todos milimétricos. Y esto con todas las plataformas que nosotros tenemos, nosotros tenemos plataformas muy buenas, y encontramos esto, miren, hiperlaxitud central, anillo perimetral rígido, miren esto, miren esta imagen, ¿sí? Bueno, esto cuando nosotros tenemos microlesiones, se convierte en una herramienta de mucho valor. Por eso nosotros le damos muchísima importancia al ROI color de 2D Sherway y creemos que esta es una herramienta que tiene muchísimo futuro, sobre todo para discriminar estos casos borderline. Entonces no nos aficamos tanto en Sherway Point porque nosotros pudiendo validar con el ROI, la ventana del ROI color de 2D Sherway y al mismo tiempo poder seleccionar el área de medición, estamos potenciando muchísimo la herramienta. Entonces, esto explica, observen ustedes estos micronódulos con anillo perimetral duro, rígido, y laxitud central, son todos microcarcinomas. Esto explica que en nuestras series nosotros estamos encontrando tanto en lesiones malignas, en cortes más bajos, porque encontramos muchos microcarcinomas por debajo de la línea de corte. Entonces, estos son los microcarcinomas blandos. Acá los tienen. Entonces, recuerden ese dato que es hiperlaxitud central, anillo perimetral rígido y un spot central ecogénico. Entonces, acá tenemos el dato de la incongruencia elastográfica, que yo llamo, nosotros estamos por publicar esto. Entonces, un modo B sospechoso, con Doppler sospechoso, strain altamente sospechoso, y este patrón elastográfico. Acá los tienen. Miren los microcarcinomas por debajo de la línea de corte. Bien, vamos a ir un poco más rápido. Acá tienen un micronódulo, un incidentaloma, 63 años, 5 milímetros. Mírenlo. No tiene vasos por dentro. Observen strain, ¿qué les dice? Un score 4, seguro. Y acá sí apliqué Sherway Point, tiene 33 kilopascales. Por alguna razón no podía aplicar el ROI del 2D Sherway, pero aplicamos este y con eso validamos que esto es una microlesión y era un microcarcinoma. Acá tienen otro caso interesante también. Miren el corte, un nódulo derecho. ¿Les parece sospechoso? Ciertamente, ¿no? Se defleca totalmente. Miren el lado izquierdo. ¿Sí? Acá tienen el lado derecho. No tiene vasos por dentro, tiene vasos irregulares por fuera, tiene microcalcificaciones. Miren strain. ¿Sí? Estamos haciendo una validación comparativa. Miren el lado izquierdo. Pocos vasos por dentro, nada. Tiene polos vasculares, pero miren strain, también un 4, un score 4. Y fíjense al corte. En el corte yo tengo lo que les decía anteriormente, un microcarcinoma, laxitud central, halo perimetral rígido. Miren el otro lado, el lado izquierdo, también el mismo patrón. Esto era un carcinoma multicéntrico, microcarcinoma multicéntrico. ¿Sí? Entonces, para simplificarnos un poco, ya vamos cerrando porque estamos justo en los 50 minutos. Limitaciones, causas de falsos resultados. Bueno, mala técnica de compresión, pero esto puede ser salvado porque ya casi todos los equipos nos ofrecen la validación tanto de nuestra mano como del grado de deformación que hay del tejido. Este es un dato muy importante. Es bueno que lo sepamos porque tenemos que buscar que nuestras plataformas tengan la validación esta. Necesitamos 100 elastografías para poder caminar a tener firmeza en nuestra interpretación. No es difícil encontrar 100 validaciones porque cotidianamente lo podemos hacer en el consultorio. No hace falta que nos pidan la elastografía para practicarla. Lo hagamos cotidianamente, especialmente en los pacientes que ya conocemos, que tienen validadas con punciones o con otros datos, experiencias de nódulos benignos. Muy importante la calidad del ROI.
Recuerden que para obtener un buen ROI necesitamos muy buen modo B. A veces hay una fuerte tendencia en fijarse en el ROI que obtenemos tanto con strain como 2D Shareway, pero es muy importante tener muy buen modo B. Entonces hay que fijarse en eso. La posición del nódulo, que es importante. Los nódulos que están en el istmo suelen ser más difíciles, y los que son muy profundos con los cuellos gruesos también son difíciles. Recuerden que si nos vamos más allá de los 2 centímetros de profundidad, tenemos muy pocas oportunidades de ofrecer un diagnóstico realmente confiable. Entonces, no debemos sentirnos avergonzados por no poder ofrecer esa información. Simplemente saber que es una limitación de la herramienta. Se expresa que en lesiones muy pequeñas, para nosotros menores de 3 milímetros, podemos tener más limitaciones. Pero nosotros tenemos muchos microcarcinomas de 4 y 5 milímetros diagnosticados con modo B, con Doppler y elastografía. Así que este dato también es muy importante. ¿Por qué? Porque ustedes saben que si nosotros ayudamos a una correcta estratificación en un paciente con una microlesión, un microcarcinoma, estamos modificando notablemente la conducta terapéutica y también la morbilidad, porque muchas veces estos pacientes, ustedes saben que hoy ya no son sometidos al yodo terapéutico, si son lesiones únicas que están confinadas a la glándula, que son de bajo riesgo. Otra limitación es el latido carótido transmitido, porque si tenemos la carótida muy próxima, hay equipos que validan con la carótida, la usan bien, pero a veces nos limita un poco. Para los que no poseen esa plataforma, nos limitan para una correcta exploración, o para el caso de enfermedad tiroidea difusa, yo me obligué a mostrarles algunos casos con tiroiditis, para que ustedes vean que sí podemos usar la herramienta, pero a veces nos limita, sobre todo para las validaciones y los cocientes entre la lesión focal y el tejido tiroideo. Por eso es muy importante que podamos usar el músculo. A veces hay cambios intranodulares groseros, porque no todos los nódulos son homogéneos, pero bueno, estos cambios intranodulares groseros nos obligan a veces a seleccionar áreas dentro del nódulo. Entonces, la patología del nódulo también nos va a limitar a veces. Yo les mostré al principio un trabajo científico muy interesante del doctor Tanaka, japonés, que habla del comportamiento tisular del carcinoma, a veces con más estroma, con menos estroma, más tejido fibroso, menos tejido fibroso, hipercelularidad, etc. Y entonces esto va a modificar sensiblemente la interpretación del elastograma, pero suele ser una limitación en algunos casos. Strain, el score cualitativo, entonces tiene altísimo valor predictivo negativo. Esto es muy importante. Entonces, si tenemos una macro lesión en una paciente que puede ser de riesgo para ir al gesto quirúrgico, o que viene para una punción, recuerden ustedes que si la lesión se expresa con strain muy laxa, muy blanda, con un score muy bajo, es altamente probable que sea benigna. Siempre strain va a estar relacionado al volumen de la lesión. A veces las lesiones son tan grandes, tan voluminosas, que no podemos cualificarlas apropiadamente porque no podemos apoyar el transductor. Pero bueno, ténganlo presente a esto. También relacionada con el patrón elastográfico del nódulo, ¿sí? Que puede ser un carcinoma folicular, un medular, un diferenciado. Entonces, tener presente que a veces hay medulares o foliculares que pueden mostrarse o expresarse más laxos, y que siempre strain va a mejorar muchísimo los hallazgos de nuestro modo B. Esto es simplemente la tendencia. Nosotros empezamos hace muchos años y estamos acá, pero sabemos que la herramienta va a estar disponible y sabemos la tendencia y que cada vez la vamos a necesitar más. Entonces, es muy importante tenerlo esto presente. Recuerden este dato. Miren, esto es parte de la comprensión que tenemos que tener. Si nosotros hacemos mala compresión con strain, vamos a modificar notablemente la interpretación de 2D Shareway. No es lo mismo sin compresión que con compresión. Yo acá les muestro simplemente algunos casos de lesiones benignas que yo, si comprimo mucho, la puedo simular como maligna, como en estos casos. Entonces,
tengan presente este detalle, pero es muy reproducible después que hagamos un buen ejercicio. Siempre complementamos al T-RATS y lo debemos combinar. Lo debemos combinar en la posibilidad. Si tenemos las dos herramientas, Strain y 2D Shadowwave, recuerden que en las lesiones malignas a mayor volumen, mayor rigidez, y que existen estas micro lesiones malignas blandas, hace falta que sigamos hablando sobre esto, que sigamos investigando, que sigamos acompañando a los endocrinólogos para estas decisiones, y que pueden aparecer estos falsos resultados positivos por mala compresión, por el látigo carotidio, por lo que yo les mencionaba, el ROI, la posición del nódulo, o la posibilidad de enfermedad tiroidea difusa. En nuestros ensayos, sobre todo la gente que trabaja al lado nuestro, en nuestro equipo, cada vez vamos teniendo menos variabilidad interobservada. Y esto es un muy buen dato, tanto para los ejercicios que hacemos en el hígado, en la mama, en la tiroides, en ganglios, glándulas salivales, músculo esquelético. Y entonces, en la tiroides es óptima para rastrear, sobre todo para seleccionar el nódulo que viene para que nosotros lo exploremos. En un bocio multinodular y nos ayuda rápidamente a seleccionar un nódulo de riesgo para mejorar el rendimiento de nuestro diagnóstico, de nuestro informe. Como les decía, con el alto valor predictivo negativo de muchos pacientes que a veces se acercan con el doble pedido, es decir, vienen para la elastografía y si eventualmente hace falta hacerle la función aspirativa. Bueno, para esto también nos ayuda y a reconocer ganglios infiltrativos. No me quise extender en esto porque es otra presentación nuestra y da para mucho porque es una presentación extensa también, pero bueno, simplemente esto. ¿Cómo debemos informarlo? Bueno, informar todos estos datos. Creo que son siempre muy valiosos y el equipo con el cual trabajamos para poder ir convalidando a estos pacientes siempre con la misma herramienta, ¿sí? Bueno, disculpen la extensión, la velocidad. Espero haber hecho un aporte para ustedes, para aquellos que practican habitualmente la elastografía y para aquellos que se están iniciando. Bueno, que sea un puntapié, un estímulo y una motivación. Y para aquellos que no hacen imagen, que puedan estar compartiendo este momento con nosotros, que hagan clínica o que hagan endocrinología también. Espero haberles podido ayudar para que lo usen como una herramienta clínica. Bueno, dejo de compartir y pasamos acá, ingeniero. Bueno, Eduardo, sumamente clara la presentación, muy didáctica. La verdad que en cada diapositiva daba ganas de quedarse y de observar, digamos, la información gráfica que había y has compartido, digamos. Nos podríamos quedar un rato preguntando sobre cada uno de esos casos. Te comparto, hay muchos mensajes, hay muchos saludos. Te comparto algunos y después paso a las preguntas. Te están saludando desde San Juan de Guatemala. Te manda saludos el doctor César Eisner, la doctora Florencia y Jorge Pieronbom, todos con expresiones muy similares en cuanto a lo muy bueno de la presentación. Saludos desde Guatemala, la doctora Silvia Goñi del Hospital Rivadavia, la doctora Susana Montenegro de Camposeco, la doctora Silvina Gianet, el doctor Roberto Benítez y Mariana Benítez. En fin. Bueno, son todos grandes amigos, así que lo mejor que pueden hacer es decirme que les gustó la presentación. Pero bueno, podría recibir algunas críticas también. Recién veo en el chat una pregunta muy interesante del doctor Gustavo Ortiz. Sí. Ustedes no lo conocen al doctor Ortiz, pero es un eximio endocrinólogo y me alegra muchísimo saber que estaba en la presentación el doctor Ortiz. Eximio endocrinólogo, prestigioso, serio. Y me alegra mucho la pregunta. Y bueno, a lo mejor me invitan de vuelta para otra presentación, pero él hizo una pregunta, discúlpenme,
que te corte, sobre la paratiroides. Nosotros ya tenemos validadas una serie sobre la paratiroides, cómo se ve, cómo se debe medir, cómo es el patrón de strain y el grado de rigidez que tiene. Sobre todo el adenoma paratiroideo, ¿sí? Y lo podemos distinguir perfectamente de la tiroides. Esto es valiosísimo. Si tenemos oportunidad, en algún momento nos encontraremos nuevamente. Yo les puedo, ya tengo lista la presentación sobre paratiroides, que se puede distinguir muy bien de la tiroides y del nódulo tiroideo, ¿eh? Porque tiene una forma de expresión muy particular, ¿sí? Pero bueno, le dejo al doctor Gustavo Ortiz. Después yo me puedo comunicar con él porque yo tengo contacto con él, pero podemos hablar sobre esto. No querría extenderme en esa respuesta porque me va a llevar bastante tiempo, pero sí lo podemos usar y lo usamos muy bien, ¿eh? Perfecto, voy con la primera pregunta. Sí. Dice, ¿la profundidad de la localización del nódulo afecta el valor de la cuantificación en kilopascales en shear wave o en modo strain? Eso te lo pregunta Ángel Nicolás. Ángel. Nicolás Longo. Bien, bueno, en principio no debería afectar. Nosotros la primera exploración que hacemos, la hacemos con el transductor de muy alta frecuencia, que tiene elastografía, tanto en strain como 2D Sherwin. O sea que podemos cualificar de las dos maneras. Y primero vamos con el transductor de muy alta resolución, que funciona muy bien en los 10 primeros milímetros, ¿sí? Y normalmente nos pasamos a transductor que tiene un poco más de penetración, que es el de 9 MHz, que anda muy bien la elastografía allí y se mueve con mucha plasticidad desde la superficie hasta los 2 centímetros, pero con mucha contundencia, con mucha contundencia. Y en general no debería existir ningún error por el grado de profundidad que existe, salvo que tengamos un cuello muy grueso que nos limite mucho o estas limitaciones técnicas. Pero no debería existir, para el caso nuestro y nuestra experiencia, no hay limitación respecto de la profundidad, ya sea que esté en la superficie de la glándula o en la profundidad de la glándula. Porque la herramienta se mueve muy bien desde la superficie, por lo menos hasta los 2 centímetros con esos transductores. Es decir, es de esperar, digamos, que transductores de distintas frecuencias te estén indicando un valor de rigidez muy similares, iguales, independientemente de la frecuencia, digamos, con la que trabajas. Sí, sí. Con, bueno, con la particularidad de que si la lesión está profunda, normalmente es conveniente usar un transductor de frecuencia más baja para tener totalmente, penetración. totalmente. Ese sería el eje. Si la lesión está más abajo de 1 centímetro de profundidad, nosotros le evaluamos primero con el transductor de muy alta frecuencia, 14 MHz, y luego nos pasamos al otro transductor que tiene mucha plasticidad y se va a mover muy bien, tanto desde la superficie hasta la profundidad. Pero si nos vamos más abajo de 1 centímetro, yo les siempre recomendaría que no nos quedemos con el transductor de muy alta resolución, que nos vayamos con el de 9 MHz, y allí vamos a tener muchísima contundencia tanto para strain y vamos a tener muy buen ROI 2D Sherwin. Esa es la modalidad que tenemos en nuestras plataformas, ¿eh? Nosotros tenemos distintas plataformas, pero la experiencia nos dice que esa es la mejor modalidad. Perfecto. Voy con la siguiente. La doctora Mercedes Añudo te consulta ¿cada cuánto se debe controlar un TIRAD3? Bueno, si acá, por lo que veo, hay muchos endocrinólogos acá dentro de la presentación. Entonces, si lo vemos por primera vez, si es un paciente de primera vez, es probable que nosotros lo tengamos que controlar en el 6º mes, entre 6 y 9 meses, para asegurarnos que la lesión se mantiene estructural, volumétricamente y ecográficamente estable.
porque podría ser una lesión que es de novo y no sabemos el comportamiento biológico que puede llegar a tener. Si la lesión ya se expresó estable, incluso probablemente hay especialistas que, a pesar de un tierra 3, ustedes saben muy bien que si la paciente es de riesgo, por ejemplo, la paciente de riesgo sería que tenga en su familia antecedentes, su madre, sus hermanos, carcinoma, pacientes que hayan sido irradiadas, pacientes que tienen tiroidectomía parcial previa con un carcinoma y tienen la tiroides todavía remanente del otro lado, con nódulos, son pacientes de riesgo. Entonces, estos pacientes, si ya tienen validado un diagnóstico de estabilidad y de un tierra 3, va a seguimiento probablemente una vez al año. Pero bueno, la decisión de la punción a veces ayuda y a veces el endocrinólogo toma la decisión de la punción. No hay que negarse a eso justamente porque él conoce cuál es el paciente de riesgo y tenemos que respetar eso. La importancia es que nosotros digamos, es un 3, validemos el 3, con modo B, con Doppler y elastografía. Y entonces el endocrinólogo se queda tranquilo y sabe cuál es el camino que puede seguir para ese paciente en particular, ¿no es cierto? Perfecto. El doctor Leandro Distilo te consulta, dice, excelente presentación, ¿cuál debería ser el tamaño del ROI? ¿Debería abarcar la mayor parte del nódulo o área sospechosa? Bueno, en realidad, como bien les decía, a veces el volumen del nódulo es una limitación. Entonces, el equipo ya viene programado para ajustar un ROI, tanto con strain como el ROI color que nos ofrece 2D Sherway. A veces el nódulo es tan voluminoso que tenemos que ir y localizarlo dentro de la lesión. Entonces, bueno, buscar, si la lesión es relativamente homogénea, es muy fácil, porque lo posicionamos al ROI en cualquier lugar y podemos tomar 2 o 3 muestras dentro del nódulo. Cuando el nódulo es un nódulo heterogéneo complejo, ojo que a veces tienen calcificaciones, macrocalcificaciones de tipo distróficas o tienen áreas de quistificación, lo que nos permite el ROI es seleccionar las áreas que son sólidas, que tienen una densidad distinta, salirnos de las calcificaciones para no medir calcificación. Entonces, bueno, si yo tengo una lesión muy pequeñita, que a nosotros nos da mucha satisfacción estudiar las lesiones pequeñas como microlesiones, lo que me ofrece una buena ventana es cubrir toda la lesión y tomar tejido tiroideo para poder hacer el ratio comparativo. Y si puedo tomar músculo simultáneamente, yo puedo hacer la comparación nódulo, tejido tiroideo y músculo simultáneamente. Entonces puedo seleccionarlo así. Entonces, mientras más pequeña sea la lesión que yo explore, voy a disfrutar mucho más del ROI, tanto con strain como 2D Sherway. Perfecto. Otra pregunta es, el doctor Guillermo Federico Márquez te consulta cómo cambia el TIRRAT clásico al aplicar la elastografía. Bueno, justamente nos está pasando que viene un paciente con, lo vemos de entrada en nuestro paciente que viene por primera vez para una exploración y probablemente nosotros en nuestro score a modo B y Doppler tenemos un TRAT 4, como yo les mostraba recién, y si yo ajusto el TRAT con la elastografía, si yo tengo sospecha de que esta lesión es una lesión TRAT 4, que puede ser una lesión neoplásica benigna, una lesión folicular, es decir, no es de alto riesgo, pero tiene un riesgo relativo, aplico el elastograma y comienzo a ver dinámicamente que tengo un strain con un score 4, me confirma que esta sigue siendo sospechosa. Si yo tengo un TRAT 4 y tengo un strain con un score 4, estoy caminando a una confirmación de un grado de sospecha, que no es alto, pero me confirma. Y si yo demuestro que la lesión tiene un corte de rigidez por encima de lo que yo esperaría, que puedo estar en 22, 23, 24, 25 kilopascales de acuerdo a la herramienta que yo estoy usando. Entonces, valido totalmente la sospecha y confirmo ese cuadro.
Muchas veces nos llegan pacientes con bocio coloide nodular, lesiones voluminosas, grandes, de tipo espongiformes, que pueden venir interpretadas como un 4 porque se ven de entrada, probablemente que puedan tener alguna calcificación, y entonces hablar de cierto grado de sospecha. Bueno, a veces nos bajamos del score cuando vemos que son realmente bien laxas y blandas a strain, que se muestran, como yo les decía, con valor predictivo negativo muy alto. Entonces eso nos da mucha tranquilidad, y si evaluamos la rigidez intrínseca y también es bien laxa y baja, podemos llegar a bajarle el score a ese paciente, ¿no? Esto no exime de que el endocrinólogo pueda, como yo les decía, evitar la aspiración. La aspiración con aguja fina muchas veces la tenemos que hacer porque es importante para el paciente, para darle tranquilidad y para darle certeza que estamos frente a una lesión benigna y que la puede dejar. Simplemente. Bueno, voy con una que sumo yo a este grupo de preguntas. Comentaste que usás las dos técnicas, la técnica de strain y la técnica de shear wave, porque las dos herramientas te aportan valores diagnósticos, digamos, importantes. Pero para la técnica de strain mencionaste el score de elasticidad, la relación de diámetros, la relación de área y el coeficiente de elasticidad como 4 elementos. Si cuando comenzás a hacer el estudio de strain observás un patrón claro, nítido, digamos, que te ubica específicamente en un 4 o en un 3, digamos, antes de pasar a hacer la valoración por shear wave, también por las dudas, por un tema de confianza, digamos, tener más confianza en la herramienta, haces la comparación de diámetros, la comparación de áreas y el coeficiente de elasticidad, o identificando un patrón claro, ya con eso estás seguro y pasás a la herramienta de shear wave. Bueno, es muy interesante la pregunta. Cuando el paciente viene de entrada por primera vez, o viene con un nódulo conocido, o un paciente que yo estoy siguiendo, yo hago strain rápidamente, me muevo con el score con mucha rapidez y paso directamente a 2D shear wave cuando yo tengo algunos datos que me permitan validar. Pero estamos viendo, como les pasa a muchos de ustedes, que viene el paciente a tercera consulta porque viene a dirimir. Tiene 2 estudios ecográficos hechos en distintas instituciones, que pueden ser muy buenos estudios, pero a lo mejor generan desencuentro o información variada, o ha evolucionado el nódulo con un comportamiento distinto. ¿De acuerdo? Esto ocurre con mucha frecuencia. Entonces, a veces nos llegan los pacientes para una tercera opinión. Cuando viene el paciente para tercera opinión, que es un paciente muy crítico frente a una decisión de buscar la exploración con la aguja fina o tomar la decisión de una biopsia quirúrgica, es decir, de un gesto quirúrgico, concretamente, es decir, para ir a la ablación tiroidea. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener un Bethesda 3, ¿sí? Y tener una lesión con un score tierra 3, y entonces usamos todas las herramientas posibles para asegurar que esa lesión es una lesión con un score elastográfico tierra 3. Nosotros concentramos todo en el TIRAT y ponemos la elastografía para llevarlo ahí. Pero usamos todas las herramientas para que no nos queden dudas. Y a veces salimos de un 3 y nos vamos a un 4. Y entonces este paciente muchas veces termina en el gesto quirúrgico, como nos ha ocurrido, con microlesiones que son muy pequeñitas, que tienen a lo mejor un patrón neoplásico simple, pero que tienen un Bethesda 3, por eso les decía yo, tenemos muchos Bethesda 3 que son microcarcinomas. Entonces estos pacientes se benefician si hacemos un buen algoritmo completo, tanto con strain como 2D shear wave, le damos toda esa información y la ponemos en el algoritmo del informe,
y damos todos esos datos. Eso a nosotros nos da mucha fiabilidad, ¿no? ¿Y tenés, digamos, con tu grupo de trabajo alguna técnica de compresión protocolizada como para que no solamente entre las distintas modalidades de la fotografía, sino entre los distintos operadores, digamos, trabajen con una misma rutina y no haya interferencias en ese sentido? Sí, es una muy buena pregunta. Afortunadamente, nosotros en las herramientas que tenemos de las distintas plataformas, los equipos nos ofrecen la información de cómo está nuestra mano y cómo está el tejido. Entonces, es muy bueno poder disponer de estas herramientas. Entonces, para aquel que tenga que tomar la decisión de comprar una herramienta, es bueno que sepa que está esto disponible. Entonces, nuestras plataformas en realidad, lo que nosotros ya nos hemos acostumbrado es en ese algoritmo de esa plataforma, saber que estamos comprimiendo bien o que estamos comprimiendo mal, porque nos va leyendo la mano y al mismo tiempo va leyendo el tejido. Pero como les decía, el dato más importante para nosotros es tener muy buen modo B. Ahí ustedes van a ver que hay papers que dicen que hay que cortar transversalmente, otros que dicen longitudinalmente, etc. La clave de esto es tener muy buen modo B en el corte que sea, longitudinal o transversal. Y el otro tema es, hay algunos equipos que solamente tienen Share Waypoint. Share Waypoint, nosotros tenemos plataformas con Share Waypoint también y otras que no las tienen. Pero, ¿cuál es el dato? Share Waypoint lee de otra manera. Lee de otra manera. Y en general las líneas de corte con Share Waypoint son más altas. Y esto nosotros lo hemos comprobado tanto en hígado como con 2D Shareway en otros territorios, como en tiroides, en testículo, en ganglios, etc. Entonces, esto también hay que tenerlo presente. Porque yo lo puedo usar a la herramienta Shareway Point, incluso donde yo aparentemente estoy comprimiendo de una manera distinta. Pero la información que me va a dar es diferente. No voy a tener el ROI color que me va a permitir seleccionar el área y otras cosas. Entonces, nosotros lo usamos excepcionalmente, justamente por esto, ¿no? Porque a veces nos cuesta validar un poquito nuestra mano y el tejido, cómo se está moviendo. Okay. Bueno, por último te consulto, pensando en un futuro, digamos, con los equipos con más capacidad de discriminar tejidos, con más sensibilidad, ¿pensás que la elastografía, digamos, va a formar parte de la rutina diaria, como lo es el 2D y el Doppler color para todos los estudios? ¿Lo ves en un mediano plazo, en un largo plazo? Bueno, ustedes vieron que me estoy quedando sin pelo, ¿no? Bueno, cuando yo empecé con la ecografía, tenía muchísimo pelo y tenía también mucho menos volumen de masa corporal. Porque hace años que vengo haciendo ecografía. Por eso me gusta tanto y la disfruto tanto. Y yo siempre digo que en la ecografía yo viví los hechos y los acontecimientos, ¿sí? Como en tu vida. En tu vida hay hechos y acontecimientos. Un acontecimiento en tu vida, ¿qué es? Que te redirecciona la vida, te la cambia. Los hechos y lo cotidiano de todos los días. Entonces yo viví todos los acontecimientos. Por ejemplo, te casaste. Eso redirecciona tu vida. Eso es un acontecimiento. Tuviste un hijo. Eso redirecciona tu vida. Es un acontecimiento. ¿Sí? Bueno, en la ecografía pasa lo mismo. Yo pasé toda. Yo hacía ecografía estática. ¿Sí? Empezamos con eso. Hay muchos de los que están acá que hacían ecografía estática. Los conozco porque son amigos míos y hemos crecido juntos en eso. Apareció la ecografía dinámica y nos redireccionó completamente. Después de unos años apareció el Doppler y tuvimos que aprender el Doppler y nos redireccionó. Eso es un acontecimiento y estábamos esperando de hace años otro acontecimiento y este es un acontecimiento. Este es un acontecimiento. Entonces, para nosotros ya es una rutina la elastografía desde hace años y la incorporamos en el informe. Entonces, esta herramienta es una herramienta de mucho peso
y da mucho que hablar. Nosotros ya estamos trabajando en muchas disciplinas, en muchas áreas, con muchos protocolos, y esto definitivamente redirecciona el ultrasonido, porque es una herramienta y una herramienta muy eficaz que hay que aprender a usarla, aprender a validarla, y tenemos que hacer camino entre todos para ir ajustándola e ir encontrando el norte para poder disfrutar bien y ofrecer cada vez mejores diagnósticos. Bueno, cumplimos el horario, no quiero que nos extendamos mucho para cumplir con todo justamente. Una vez más, agradecer en nombre de Digimed y en nombre de Mindray la participación de cada uno de ustedes y especialmente tu generosidad de tiempo y la excelente presentación una vez más, Eduardo. Estamos en contacto, tienen nuestros canales de comunicación por consultas adicionales y bueno, vamos a seguir un poco con este ciclo de charlas, así que estén atentos a las próximas publicaciones en redes sociales, que es el medio por donde anunciamos las charlas que están por venir. Bueno, para todos aquellos que quieran alguna conexión conmigo, tenían mi mail, así que cualquier duda, yo con todo gusto les acompaño y con todo eso. Yo agradezco nuevamente la invitación, espero haber podido acompañar y estar a la altura de los desafíos de la propuesta, y bueno, quedo atento al futuro. Muchísimas Bueno, gracias. una vez más, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.